Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero. Capítulo 6. En el interior del bosque. Ojalá Macready se dé prisa y se lleve a toda esa gente, dijo al cabo de un rato Susan. Empiezo a sentir unos calambres horribles. Y qué asqueroso es el olor a bolas de alcanfor, observó Edmund. Supongo que los bolsillos de estos abrigos están llenos de bolitas, indicó Susan, para mantener alejadas a las polillas. Algo se me está clavando en la espalda, se quejó Peter. ¿Y verdad que hace frío?, inquirió Susan. Ahora que lo mencionas, sí que hace frío, dijo Peter. Y caramba, además esto está húmedo. ¿Qué le pasa a este lugar? Estoy sentado en algo húmedo y cada vez está más mojado. Se incorporó con dificultad. Salgamos, sugirió Edmund. Se han ido. ¡Ah! Exclamó Susan repentinamente, y todos le preguntaron qué sucedía. Estoy sentada contra un árbol, anunció a continuación. Y mirad, empieza a clarear por allí. Por Júpiter, tienes razón, dijo Peter. Y mirad allí, y allí. Hay árboles por todas partes, y esta cosa húmeda es nieve. Vaya, creo que al final hemos ido a parar al bosque de Lucy. Y entonces ya no les cupo la menor duda, y los 4 niños parpadearon bajo la brillante luz de un día de invierno. A su espalda había abrigos colgados en perchas, frente a ellos árboles cubiertos de nieve. Peter se volvió inmediatamente hacia Lucy. Me disculpo por no haberte creído, dijo. Lo siento. ¿Nos damos la mano? Desde luego, asintió ella, y le dio la mano. ¿Y ahora qué hacemos?, intervino Susan. ¿Hacer?, inquirió Peter. Pues ir a explorar el bosque, claro. Uf, se quejó Susan, dando patadas en el suelo. Hace mucho frío. ¿Por qué no nos ponemos uno de esos abrigos? No son nuestros, respondió Peter en tono dudoso. Estoy segura de que a nadie le importará, declaró Susan. No es como si quisiéramos llevárnoslos de la casa, ni siquiera los vamos a sacar del armario. No había pensado en eso, Sue, dijo Peter. Desde luego, tal como lo expones, tienes razón. Nadie puede decir que has robado un abrigo mientras no salga del armario donde lo has encontrado. Y supongo que todo este país está dentro del armario. Pusieron inmediatamente en práctica el muy sensato plan de Susan. Los abrigos eran demasiado grandes para ellos, de modo que les llegaban hasta los talones. Y, una vez puestos, se parecían más a mantos reales que a abrigos propiamente dichos. Sin embargo, todos se sintieron mucho más arropados y pensaron que tenían mejor aspecto que con su nuevo atuendo y que estaban más en consonancia con el paisaje. Podemos fingir que somos exploradores árticos, sugirió Lucy. Esto ya resulta bastante emocionante sin tener que fingir nada, declaró Peter, mientras encabezaba la marcha hacia el interior del bosque. Había gruesos nubarrones oscuros sobre sus cabezas, y parecía que iba a nevar aún más antes de anochecer. Y digo yo, intervino entonces Edmund, ¿no deberíamos dirigirnos un poco más a la izquierda, es decir, si es que nos encaminamos hacia el farol? Había olvidado momentáneamente que debía fingir no haber estado nunca en el bosque, y en cuanto las palabras surgieron de su boca, comprendió que se había delatado. Todos se detuvieron, todos lo miraron con asombro. Peter lanzó un silbido. ¡Ajá! Al final resulta que sí habías estado en este lugar, dijo. Esa vez que Lou dijo que te había encontrado aquí y nos hiciste creer que mentía. Se produjo un silencio sepulcral.
Bien, pues todas las alimañas ponzoñosas, empezó Peter, y se encogió de hombros y no dijo nada más. Realmente no parecía que hubiera nada más que decir, y al poco tiempo los cuatro reanudaron el viaje, pero Edmund iba diciendo para sí: ya me las pagaréis todos vosotros por esto, pandilla de engreídos y presumidos pedantes. ¿Y a dónde vamos, si puede saberse?, preguntó Susan, principalmente para cambiar de tema de conversación. Creo que Lou debería ser la guía, sugirió Peter. Además, se lo merece. ¿A dónde quieres llevarnos, Lou? ¿Qué os parece si vamos a ver al señor Tumus?, propuso ella. Es el simpático fauna del que os hablé. Todos estuvieron de acuerdo, y hacia allí se encaminaron, andando a buen paso y golpeando fuerte con los pies en el suelo. Lucy demostró ser una buena guía. Al principio se preguntó si sería capaz de encontrar el camino, pero reconoció un árbol de aspecto curioso en un lugar y un tronco en otro, y los condujo al punto donde el terreno se tornaba accidentado y al interior del pequeño valle, hasta llegar por fin ante la misma puerta de la cueva del señor Tumus. Allí los aguardaba una terrible sorpresa. La puerta había sido arrancada de los goznes y hecha pedazos, y en el interior la cueva estaba oscura y fría, y despedía el olor a humedad propio de un lugar en el que no ha vivido nadie durante varios días. Por la entrada abierta había penetrado nieve que se había amontonado en el suelo, mezclada con algo negro, que resultaron ser las ramas carbonizadas y las cenizas del fuego de la chimenea. Al parecer, alguien lo había esparcido por la habitación y luego lo había apagado a pisotones. La vajilla estaba destrozada por el suelo y habían acuchillado el cuadro del padre del fauno hasta hacerlo trizas. Vaya embrollo, dijo Edmund. No ha servido de gran cosa venir aquí. ¿Qué es esto?, inquirió Peter, que acababa de descubrir un trozo de papel que habían clavado en el suelo a través de la alfombra. ¿Hay algo escrito?, quiso saber Susan. Sí, creo que sí, respondió Peter, pero no puedo leerlo con tan poca luz. Salgamos al aire libre. Salieron todos a la luz del día y se amontonaron alrededor del niño, mientras éste leía en voz alta lo siguiente. El anterior ocupante de este lugar, el fauno Tumus, está bajo arresto y aguardando juicio por la acusación de alta traición contra su majestad imperial Jadis, reina de Narnia, castellana de Cair Paravel, emperatriz de las Islas Solitarias, etc. También se lo acusa de haber dado alimento a los enemigos de dicha majestad, haber alojado espías y confraternizado con humanos. Firmado Maugrim, capitán de la policía secreta. Larga vida a la reina. Los niños se miraron fijamente entre sí. No sé si me va a gustar este sitio, declaró Susan. ¿Quién es esta reina, Lou?, preguntó Peter. ¿Sabes algo sobre ella? No es una reina de verdad, respondió ella. Es una bruja horrible, la bruja blanca. Todos, absolutamente todos los habitantes del bosque la odian. Ha lanzado un hechizo sobre todo el país, de modo que aquí siempre es invierno, pero nunca llega la Navidad. Me pregunto si sirve de algo seguir adelante, indicó Susan. Quiero decir que este lugar no parece precisamente seguro y tampoco creo que resulte muy divertido. Además, cada vez hace más frío y no hemos traído nada para comer. ¿Y si regresáramos a casa? No podemos, contestó Lucy de repente. ¿No os dais cuenta? No podemos regresar a casa tan tranquilamente después de haber visto esto. Por mi culpa el pobre fauno se ha metido en este lío. Me escondió de la bruja y me mostró el camino de vuelta.
Eso es lo que significa haber dado alimento a los enemigos de la reina y confraternizado con humanos. Debemos intentar rescatarlo. Pues no creo que podamos hacer mucho, exclamó Edmund, si ni siquiera tenemos comida. Cállate, ordenó Peter, que seguía muy enojado con su hermano. ¿Qué piensas tú, Susan? Tengo la horrible sensación de que Lou tiene razón. No quiero dar ni un paso más y pienso que ojalá no hubiéramos venido nunca. Pero creo que debemos intentar hacer algo por el señor... ¿cómo se llame? Quiero decir, el fauno. Eso mismo pienso yo, declaró Peter. Aunque me preocupa que no tengamos comida. Yo votaría porque regresáramos y preparásemos una bolsa con comida. Pero no existe ninguna certeza de que podamos volver a este país una vez que hayamos salido de él. Creo que debemos seguir adelante. Yo también, dijeron las dos niñas a la vez. Si al menos supiéramos dónde está encarcelado el pobre fauno, dijo Peter. Todos se preguntaban qué hacer a continuación cuando Lucy exclamó: «¡Mirad! Allí hay un petirrojo, con el pecho de lo más colorado. Es el primer pájaro que he visto aquí, lo juro». Me pregunto si los pájaros hablan en Narnia. Parece que quiere decirnos algo. Se volvió entonces hacia el petirrojo y dijo: «Por favor, ¿puedes decirnos a dónde han llevado a Tumus el fauno?». Mientras lo decía, dio un paso en dirección al pájaro, y éste echó a volar al instante, pero solo hasta el siguiente árbol. Se quedó posado allí y los contempló con suma atención, como si comprendiera todo lo que habían estado diciendo. Casi sin darse cuenta de que lo hacían, los cuatro niños dieron un paso o dos hacia él. Ante aquello, el petirrojo volvió a alzar el vuelo de nuevo hasta el siguiente árbol, y de nuevo los miró con mucha atención. Y puedo asegurar que no se podría haber encontrado otro petirrojo con un pecho más encarnado o unos ojos más brillantes. «¿Sabéis?», indicó Lucy. «La verdad es que creo que quiere que lo sigamos». «Me da la impresión de que así es», corroboró Susan. «¿Qué crees tú, Peter?». «Bueno, podríamos probarlo», respondió él. El petirrojo pareció comprender perfectamente la cuestión, pues siguió moviéndose de árbol en árbol, siempre unos pocos metros por delante de ellos, pero tan cerca que podían seguirlo con facilidad. De aquel modo los condujo colina abajo. Cada vez que el ave se posaba, caía una menuda lluvia de nieve de la rama. Al poco rato las nubes se abrieron sobre sus cabezas. El sol invernal hizo su aparición y la blancura que los rodeaba empezó a brillar con un fulgor deslumbrante. Llevaban viajando de aquel modo una media hora, con las dos niñas delante, cuando Edmund dijo a Peter: «Si todavía no eres demasiado importante y poderoso para hablar conmigo, tengo algo que decirte que sería mejor que escuchases». «¿Qué es?». «Shh, no tan alto», advirtió Edmund. «De nada sirve asustar a las chicas. Pero, ¿te has dado cuenta de lo que estamos haciendo?». «¿Qué?», inquirió Peter, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Estamos siguiendo a un guía sobre el que lo desconocemos todo. ¿Cómo sabes de qué lado está ese pájaro? ¿Qué te hace pensar que no pretende conducirnos hasta una trampa?». «Esa idea es repugnante. Además, es un petirrojo, ya sabes, son pájaros buenos en todos los cuentos que he leído. Estoy seguro de que un petirrojo no estaría del lado equivocado». «Con respecto a eso, ¿cuál es el lado correcto? ¿Cómo sabemos que los faunos están del lado bueno y la reina, sí, ya sé que nos ha dicho que es una bruja, pero cómo sabemos que está del lado malo? En realidad no sabemos nada de ninguno de los dos». «El fauno salvó a Lucy». «Él dijo que lo hizo».
Pero ¿cómo lo sabemos? Y otra cosa, ¿alguien tiene la menor idea de cómo se regresa a casa desde aquí? ¡Santo cielo! Exclamó Peter. No lo había pensado, y sin posibilidades de cenar además, apostilló Edmund. Capítulo 7. Un día con los castores. Mientras los dos muchachos cuchicheaban a sus espaldas, las dos niñas gritaron de repente ¡No! Y se detuvieron. ¡El petirrojo! Exclamó Lucy. El petirrojo se ha ido volando. Y desde luego lo había hecho, había desaparecido de su vista. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, dijo Edmund, lanzando a Peter una mirada que significaba ¿qué te dije? Shh, mirad, indicó Susan. ¿Qué?, preguntó Peter. Algo se mueve entre los árboles, allí, a la izquierda. Todos miraron con suma atención y se inquietaron un poco. Ahí está, dijo Susan, al cabo de un instante. Yo también lo he visto, corroboró Peter. Sigue ahí, está justo detrás de ese árbol grande. ¿Qué es?, preguntó Lucy, haciendo un gran esfuerzo para no parecer nerviosa. Sea lo que sea, dijo Peter, nos está evitando. Es algo que no quiere ser visto. Vámonos a casa, propuso Susan. Y entonces, a pesar de que nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron de improviso lo que Edmund había susurrado a Peter al final del capítulo anterior. Se habían perdido. ¿Qué aspecto tiene?, quiso saber Lucy. Es una especie de animal, respondió Susan. Y a continuación, mirad, mirad, deprisa, ahí está. Todos lo vieron entonces, un rostro peludo y bigotudo que se asomó para mirarlos desde detrás de un árbol. Sin embargo, en esa ocasión no se retiró inmediatamente. En lugar de eso, se llevó la pata a la boca, igual que los humanos se llevan el dedo a los labios cuando quieren indicar que permanezcas en silencio. Luego volvió a desaparecer. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento. Al cabo de un momento, el desconocido salió por detrás del árbol. Dirigió una veloz mirada a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera espiando, y dijo «Shh». A continuación les hizo señas para que se reunieran con él en la parte más espesa del bosque donde se encontraba, y volvió a desaparecer. «Sé lo que es», anunció Peter. «Es un castor, le he visto la cola». «¿Quiere que vayamos hacia donde está él?», dijo Susan. «Y nos advierte que no hagamos el menor ruido». «Lo sé», asintió Peter. «La cuestión es, ¿vamos hacia él o no? ¿Qué te parece, Lu?» «Parece un castor muy simpático», respondió Lucy. «Sí, pero ¿cómo sabemos lo que es?», inquirió Edmund. «¿No tendríamos que arriesgarnos?», dijo Susan. «Quiero decir, de nada sirve quedarse aquí y tengo muchas ganas de cenar». En aquel momento el castor volvió a sacar la cabeza por detrás del árbol y les hizo enérgicas señas para que se acercaran. «Vamos», decidió Peter. «Hagamos la prueba. Quedaos todos muy juntos. Deberíamos ser dignos rivales para un castor si resulta ser un enemigo». Así que los niños se apelotonaron, avanzaron hasta el árbol y lo bordearon. Y allí, efectivamente, encontraron al castor. Pero éste retrocedió aún más, a la vez que les decía en un susurro ronco y gutural: más adentro, justo aquí. No estamos a salvo en campo abierto». Solo cuando los hubo conducido hasta un lugar oscuro, donde 4 árboles crecían tan juntos que sus ramas se entrelazaban, y bajo los pies se podía distinguir la tierra marrón y las agujas de las coníferas,
debido a que ni un copo de nieve había conseguido caer allí. Empezó a hablarles. ¿Sois los hijos de Adán y las hijas de Eva?, preguntó. Bueno, somos algunos de ellos, respondió Peter. Shh, dijo el castor. No tan fuerte, por favor, no estamos seguros, ni siquiera aquí. ¿Por qué? ¿De quién? ¿De quién tienen miedo?, dijo Peter. No hay nadie aparte de nosotros. Están los árboles, respondió él. Siempre están escuchando. La mayoría está de nuestro bando, pero existen árboles que nos entregarían a ella. Ya sabéis a quién me refiero. Y movió afirmativamente la cabeza varias veces. Si hablamos de bandos, intervino Edmund, ¿cómo sabemos que es nuestro amigo? No es nuestra intención ser groseros, señor Castor, añadió Peter. Pero ¿cómo comprenderá? Somos forasteros. Muy cierto, respondió el castor. He aquí mi prueba. Dicho aquello, le extendió un pequeño objeto blanco. Todos lo contemplaron con sorpresa, hasta que de repente Lucy dijo: ¡Oh, claro! ¡Es mi pañuelo! El que entregué a pobre señor Tumus. Es cierto, asintió el castor. Pobre muchacho, se enteró del arresto antes de que sucediera y me entregó esto. Dijo que si le sucedía algo, debía encontrarme contigo aquí y conducirte a... Llegado a aquel punto, la voz del animal se apagó y les dedicó uno o dos misteriosos movimientos de cabeza. Luego, haciendo una señal a los niños para que lo rodearan tan de cerca como pudieran, de modo que sus bigotes les hicieron cosquillas en el rostro, añadió en un susurro apenas audible: Dicen que Aslan está en camino. Puede que haya llegado ya. Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú, pero en cuanto el castor hubo pronunciado aquellas palabras, todos se sintieron distintos. Tal vez te ha sucedido alguna vez al soñar que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño parece como si tuviera un enorme significado. Puede ser un sentido aterrador, que convierte todo el sueño en una pesadilla, o por el contrario, uno demasiado magnífico para poder expresarlo con palabras, que convierte el sueño en algo tan hermoso que uno lo recuerda toda la vida y siempre desea repetirlo. Ante la mención del nombre Aslan, todos y cada uno de los niños sintieron una especie de sobresalto en su interior. Para Edmund fue una sensación de misterioso horror. Peter se sintió repentinamente valeroso y aventurero. A Susan le pareció como si algún aroma exquisito o un acorde de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella. Y Lucy tuvo la misma impresión que uno tiene cuando despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el verano. ¿Y qué hay del señor Tumus?, preguntó Lucy. ¿Dónde está? Shh, dijo el castor. Aquí no. Debo llevaros a un lugar donde podamos tener una auténtica conversación y de paso cenar. Nadie excepto Edmund tuvo la menor dificultad entonces en confiar en el castor, y todos, incluido Edmund, se sintieron muy contentos al escuchar la palabra cenar. Por consiguiente, todos apresuraron el paso tras su nuevo amigo, que los condujo a un ritmo sorprendentemente rápido, y siempre por las zonas más espesas del bosque. Durante más de una hora, todos comenzaban a sentirse muy cansados y hambrientos. Cuando de improviso los árboles empezaron a ser más escasos frente a ellos y el terreno descendió en una pronunciada pendiente, al cabo de un minuto salieron a cielo abierto, con el sol brillando aún, y ante sus ojos apareció un magnífico panorama. Estaban de pie en el borde de un valle escarpado y estrecho
por cuyo fondo discurría, al menos habría fluido de no haber estado congelado, un río bastante grande. Justo debajo de donde estaban se había construido un dique a través del río, y cuando lo vieron, todos recordaron de improviso que los castores se pasan la vida construyendo diques y tuvieron casi la completa seguridad de que el señor Castor había construido aquel. También observaron que en ese momento su compañero lucía una especie de expresión humilde, la clase de expresión que muestra cualquiera cuando alguien visita un jardín que ha creado o lee un relato que ha escrito. Así pues, no fue más que simple cortesía normal y corriente que Susan dijera: «¡Qué dique más bonito!». Y el señor Castor no la hizo callar en aquella ocasión, sino que dijo: una simple fruslería, y en realidad no está terminado. Por encima del dique había lo que debía de haber sido un profundo estanque, pero que en aquel momento era, desde luego, una superficie lisa de hielo color verde oscuro. Y en la parte inferior del dique, mucho más abajo, había más hielo, pero en lugar de ser liso, aquel mostraba, bajo aspecto congelado, las ondulaciones y amontonamientos de espuma que había tenido la corriente de agua cuando llegó la helada. Y en los puntos donde el agua había rebosado y chorreado por encima del dique, se veían relucientes paredes de carámbanos, como si todo el lado del dique hubiera estado cubierto por completo de flores, coronas y guirnaldas del azúcar más puro. En el centro y parcialmente sobre la parte superior del dique había una curiosa casita con una forma que recordaba a una colmena enorme, y de un agujero de su techo escapaba una columna de humo, de modo que cuando uno la veía, en especial si uno se sentía hambriento, pensaba al instante en guisos y se sentía más hambriento aún. Aquello fue lo que los otros observaron principalmente, pero Edmund vio algo más. Un poco más abajo del río había otro río pequeño que descendía de otro valle para unirse a aquel, y al alzar la vista hacia el valle, Edmund distinguió dos colinas bajas y estuvo casi seguro de que eran las dos colinas que la bruja blanca le había mostrado cuando se separó de ella en el farol aquel día. Por lo tanto, entre ellas, se dijo, debía de estar su palacio, a solo 1,5 kilómetros o incluso menos. Se puso a pensar entonces en las delicias turcas y en la idea de convertirse en rey, preguntándose al mismo tiempo qué le parecería aquello a Peter. Y una serie de horribles ideas acudieron a su mente. «Ya hemos llegado», anunció el castor. «Y parece que la señora Castor nos está esperando. Yo iré delante, pero tened cuidado y no resbaléis». La parte superior del dique tenía anchura suficiente para poder andar por encima, aunque no resultaba para los humanos un lugar agradable porque pues estaba cubierta de hielo.